21. Verdaderamente, la reverencia profunda parecía como un gran árbol plagado por el capricho errante de una sola y horrible termita. Cuanto más alto progresábamos dentro de la fortaleza, y progreso no es la palabra correcta, más profundo era el sentido de la indisciplinada decadencia. Me preguntaba si el confirmador había pasado sus últimos 1000 años construyendo insensateces inútiles a lo largo de las cubiertas, por encima y por debajo, drenando los recursos de la nave y pervirtiendo su diseño original. Finalmente llegamos a un espacio lo suficientemente cálido y con suficiente oxígeno para aliviar la carga de nuestra armadura. El silbido del reabastecimiento fue como un jadeo mientras nuestras ancillas aspiraban reservas de lo que ellas también parecían pensar que podría ser un momento desesperado. El centro de comando del confirmador estaba rodeado de cortinas andrajosas de un diseño que no podía reconocer. Dentro de las cortinas, empujando a través o levantándose en medio, había docenas de esculturas hechas de piedra y metal, algunas bastante grandes. Y todas forjadas con una gracia y habilidad que era evidente sin importar lo que sus formas pudieran haber sido, abstracciones o representaciones, ¿quién lo sabría? Pero como centro de comando, este espacio no era más funcional que la bóveda vacía en la que habíamos entrado al principio. Claramente, la fortaleza se había convertido en un fantasma desordenado de su antiguo poder. El confirmador ordenó la disposición de los asientos. Con crujidos y gemidos, la cubierta produjo solo 2 sillas adecuadas para los prometeos, más un pequeño bulto que podría haber sido hecho para mí. Algunas de las cortinas se apartaron, rasgándose y cayendo en jirones polvorientos. Y 3 esculturas se derrumbaron, una de ellas casi me golpeó antes de que aterrizara en la cubierta con un sólido ruido sordo y se partiera en 2. El confirmador trajo botellas de un amplio gabinete medio escondido en las cortinas, caminando con un tumbo hacia la izquierda. Lo mejor que tengo para ofrecer, él dijo, y sirvió 3 vasos de un líquido verdoso. Se sentó y le ofreció un vaso al didacta y otro a mí. Ninguno de los vasos estaba limpio. ¿Te acuerdas del Casna?, él dijo, levantando su propio vaso en un brindis. El líquido que había en el interior olía dulce y amargo, penetrante, y dejaba una mancha en el cristal. Los Sanshun siempre han sobresalido en las artes de la intoxicación. Esto es de sus mejores reservas. El didacta miró hacia su vaso, y luego lo bebió en un trago, para consternación del confirmador. Eso es algo raro, él reprendió. ¿Permites que los Sanshun viajen entre sus 2 mundos?, el didacta preguntó, devolviendo el vaso a la polvorienta bandeja. Ellos están confinados dentro de los límites de la cuarentena, dijo el confirmador. No hay razón para retenerlos firmemente. En muchos sentidos, ellos eran peores que los humanos, dijo el didacta. Ahora afirman que estaban engañados y descarriados. No importa, a estas alturas, dijo el didacta. ¿Hace cuántos años que no tienes contacto con ningún otro guerrero? ¿Los vivos? Siglos, siglos, dijo el confirmador. El último cargamento de... Se detuvo, miró a su alrededor a través de la cámara de cortinas con ojos que habían perdido casi todo el enfoque. Muchos colegas son traídos aquí, ¿sabes? Exiliados con menos dignidad de la que el Consejo te permitió. Han peleado y perdido muchas batallas políticas desde que desapareciste. ¿Dónde están? A unos pocos se les permitió tener sus propios scriptums. El resto, el Consejo nos envió sus durances. ¿La reverencia profunda se ha convertido en un cementerio?, preguntó el didacta, todo su color desapareció de sus ya pálidos rasgos. 1 hectárea de manto. Un memorial. Es lo que se le permite a nuestra clase, ahora que ha sido desmantelada y desterrada por las acciones del Consejo. Los Sanshun vienen aquí cada poco tiempo para reparar y atender las pantallas, y estoy agradecido. No tengo ni el personal ni la energía para hacer el trabajo yo mismo. ¿Nuestros enemigos cuidan a nuestros muertos? El didacta se puso de pie y parecía estar buscando algo para recoger y arrojar. Me alejé, todavía sin rivalizar con su fuerza. La guerra terminó hace mucho, dijo el confirmador con un débil intento de dignidad. Nos enfrentamos a grandes enemigos, y, sin embargo, has elegido el exilio en lugar de discutir con el Consejo y enfrentarte a lo inevitable. Y confiaste en que una trabajadora de vida te escondiera y sin duda proveyera tu regreso. No tengo nada que lamentar, amigo mío.
El confirmador se movió con ese paso incómodo hacia la escultura más cercana, una forma verde oscura, con un patrón de lo que podría haber sido un follaje. Su mano acarició la suave superficie tallada. El embajador de los Sanshun las deja como una forma de respeto a sus apreciados conquistadores. Llega en una silla extraña, sobre ruedas, creo que ahora requieren que sus líderes sean parapléjicos. También creo que me tienen un poco de afecto. Los Sanshun ya no son como antes. ¿Querrás decir buscadores decadentes de gratificación sensual? ¿Ingeniosos farsantes que traicionaron sus alianzas? De hecho, alguna vez veneraron la juventud y la belleza. Ahora no es así. Los ancianos gobiernan, y los jóvenes cumplen sus órdenes. Es cierto que todavía hay mucha celebración en cuanto a la procreación. Indecoroso, pero sus poblaciones están contenidas, se reproducen selectivamente y por lo tanto no sobrepoblan sus planetas como una vez amenazaron. ¿Quién los dirige ahora? Ha habido muchos títulos, muchos nombres, muchos asesinatos. He perdido la noción de quién o qué habla por sus dos mundos. Averígualo, dijo el didacta. Diles que un Prometeo de alto rango necesita interrogarlo sobre Charu McCord y lo que estaba encarcelado allí. Ahora era el turno del confirmador de perder todo el color en su cara. Lentamente bajó su vaso. ¿El Eterno? El maestro constructor ha terminado su arma suprema. Fue probada cerca de Charu McCord, dijo el didacta. Nadie parece haber anticipado el efecto sobre las estructuras de los precursores. La arena ha sido perforada. Imposible, dijo el confirmador. Por un momento pensé que la posibilidad de un nuevo desafío traería un porte más rígido al viejo guerrero, un regreso del porte orgulloso, pero después de pensarlo un momento, miró alrededor de la cámara medio oculta, las polvorientas y destartaladas cortinas, las docenas de esculturas. Algunas todavía ubicadas en sus tarimas de transporte, y pareció que casi se deshinchaba dentro de su armadura de retazos. Imposible, repitió. Si la jaula está rota y el prisionero ha desaparecido, ¿dónde podría haber ido? Nunca entendimos lo que era para empezar. El didacta habló con él. Pero esa parte de los recuerdos del didacta no estaba del todo clara para mí. ¿Eran demasiado peligrosos para una primera forma recién mutada? ¿Acaso no confiaba en mí después de todo? Pero él había transferido muchísimo. Por eso es imperativo que cuestionemos a los Sanshun. No te detendré. Sin embargo, tu nave está fuertemente armada. Las armas deben quedarse conmigo. Todas excepto mis esfinges de guerra. Ya no son letales y me sirven como un recuerdo. Sí, lo entiendo. También tenemos 2 humanos. Están prohibidos. Son necesarios para nuestra misión. El confirmador sostuvo la mirada del didacta. Otra vez, una sombra de la antigua fuerza pareció volver. Si el Consejo no ha desmantelado formalmente tu rango, eres mi superior. Los humanos son tu responsabilidad. Sin embargo, las armas no pueden pasar. Eso pareció resolver el asunto. Un entendimiento entre 2 viejos guerreros. Bebieron de nuevo, y esta vez el didacta sorbió en lugar de tragar. La bibliotecaria. ¿Te explicó su misión? Seleccionó individuos de los Sanshun y otras especies y se los llevó. Entiendo que eso es lo que hace ahora en toda la galaxia. Tal vez coleccione especies como yo colecciono esculturas. ¿A dónde se los llevó? Una instalación llamada el Arca. Estaba escoltada por estos nuevos tipos de seguridad de los constructores. ¿No hablaste con ella? Un silencio incómodo. No, dijo el confirmador. Por supuesto que no. Eso sería demasiado fácil, ¿no crees? 22. Nuestra nave se insertó en una órbita de descenso estelar. Al acercarnos al primero de los 2 mundos Sanshun, el didacta me confió lo que ya parecía obvio. El confirmador ya no es apto para el servicio. Ni siquiera comprobó si mi rango sigue en pie. ¿Lo está? Le pregunté. No tengo forma de saberlo. La bibliotecaria sabía que vendrías aquí, después de Charu McCord. Sería una suposición razonable. Mi esposa tiene sus propios planes que lentamente, muy lentamente, me permite descubrir. Otros podrían sospechar lo mismo y preparar una trampa. Por supuesto. Si ahora somos sus guerreros, debemos aceptar un elemento de riesgo.
Como los humanos llevan su marca, ponerlos con los Sanshun puede liberar recuerdos cruciales. Es un riesgo que vale la pena correr. No están nada contentos con lo que recuerdan, le dije. Están accediendo a verdades desagradables, los pensamientos y recuerdos de guerreros humanos. Derrotados, amargados y a punto de ser ejecutados. ¿Tomó sus esencias antes de que los mataran? Ella no tuvo nada que ver con lo que pasó en esos días. Era una política de los guerreros preservar lo que pudiéramos de los enemigos antes de que fueran removidos. Removidos, le dije. Y en ese caso, tuvimos excelentes razones para cosechar recuerdos, continuó el didacta. Incluso antes de que entráramos en guerra con los humanos, ellos estaban luchando contra otro enemigo. Una plaga muy espantosa con la que aún no nos habíamos encontrado y de la que sabemos muy poco. Miré hacia mi interior. El Flood, le dije. Todo este conocimiento estaba abierto para mí, imágenes, emociones, pero todo desordenado e incompleto. Ese era su nombre para eso. Mientras luchaban contra nosotros, derrotaron a ese otro enemigo y lo empujaron más allá del borde de la galaxia, una batalla épica. No supimos de su victoria hasta que los derrotamos. Y queríamos aprender de ellos cómo luchar contra el Flood, en caso de que volviera, como parecía inevitable. Sin embargo, por razones obvias, no sintieron ninguna obligación de compartir su secreto. Lo mantuvieron diseminado entre ellos, oculto a todas nuestras técnicas. Seguramente, los humanos no lucharon contra este, eterno, el cautivo desaparecido. No. El didacta levantó su largo brazo y lo barrió lentamente a lo largo de la extremidad visible del mundo Sanshun, emergiendo en el día. Este era anterior a los humanos que lo excavaron. Es anterior al Flood. Sin embargo, yo compartí la opinión de los humanos de que fuera lo que fuera, era extraordinariamente peligroso. Y, aún así, hablaste con él. Le pareció conflictivo que yo supiera sobre eso. Lo ves todo. Así es. ¿Cómo pudiste penetrar la tecnología de los precursores? ¿Qué le preguntaste? Eso surgirá cuando estés listo, y en pleno contexto, dijo el didacta. Nuestras armas han sido removidas, pero esta nave aún está llena de herramientas poderosas. Tú, por ejemplo. Y los humanos. La bibliotecaria ha estado llevando a cabo sus estudios e investigaciones durante los 1000 años que estuve en el exilio, y parece haber aprendido algunas cosas que no se atreve a comunicar directamente. Cosas que quizás ni siquiera le ha dicho al consejo. Pero a través de ti y de los humanos, indirectamente, han sido colocadas en un fusible lento, cronometradas para el momento adecuado, y ni siquiera yo tengo idea de cuándo podría ser eso. Todo suena terriblemente ineficiente, le dije. He aprendido a confiar en los instintos de mi esposa. ¿Compartiste tus conocimientos con ella antes de entrar en el Cryptum? Algunos. ¿Compartió sus conocimientos contigo? No muchos. Ella no confiaba en ti, entonces. Ella conocía mis circunstancias. Una vez que mi Cryptum fuera descubierto y yo fuera liberado, era inevitable que eventualmente me viera forzado a servir al maestro constructor y al consejo, sin importar mis objeciones. Pero me dio algo de tiempo, un retraso, antes de que eso ocurra. Tenemos que hacer este viaje y hacer preguntas. En contexto. La ancilla de la nave apareció y nos informó que ahora se nos permitía acercarnos al mayor mundo de los Sanshun. Trae a tus humanos aquí, dijo el didacta. Ellos no son mis. Sobre tus acciones ellos vivirán o morirán, servirán como héroes para su especie, o serán sofocados como pequeñas llamas. ¿No son tuyos, primera forma? Bajé mi cabeza y obedecí. Nuestra nave continuó su caída en descenso estelar a lo largo de una órbita elíptica estirada. Si decidiéramos abortar, podríamos volver a salir y hacer una ruptura en el escudo de la cuarentena, con la esperanza, supongo, de que los códigos todavía funcionaran y fuéramos liberados. Una débil esperanza. 23. Finalmente estuvimos lo suficientemente cerca como para que nuestros sensores penetraran la bruma humeante que cubría las oscuras ruinas de la ciudad de Sanshun. La destrucción aludida desde lejos era ahora manifiesta. Chakas y Raíce observaban con nosotros en la cubierta de mando, caras inexpresivas. Raíce me examinó con una expresión de desconcierto y luego arrugó su nariz. Chakas ni siquiera me miró.
Si sentían horror, asombro, recuerdo, no nos lo revelaron. Ya veía cuánto habían cambiado, cuánto habían crecido. Eran seres casi totalmente diferentes de los que había conocido en Erde Taidene. Todos lo éramos. Al menos, me dije a mí mismo, mi servicio era voluntario, en cierto modo. Allí, confirmó el didacta, y deslizó su dedo por encima de las imágenes magnificadas, rastros de señales de penachos de motor visibles incluso a través del calor abrasador de las ciudades en llamas, los contornos de flotas de naves aterrizadas o sobrevolando, algunas de ellas más grandes que las nuestras, muchas más pequeñas. Los trabajadores de vida no llevan armas, dijo. La seguridad de los constructores está aquí, pero se esconden en la oscuridad. Deben saber que estoy aquí. Echemos un vistazo más profundo. Hay escoltas de las clases Preservación y Dignidad. Cientos de buscadores rápidos, máquinas de guerra de la clase Desviación. Todo esto, para proteger a unos cuantos trabajadores de vida. ¿Qué pasó allá abajo? ¿Ella sigue en el sistema? Su voz tenía tonos de resignación y desesperación, y un toque de esperanza, como si la derrota y la captura y cualquier cosa peor que hubiera imaginado podría valer la pena si pudiera volver a ver a su esposa. Estábamos a 100.000 kilómetros del planeta cuando la ancilla de la nave anunció que nuestra última órbita de escape estaba siendo interceptada. Muchas naves se mueven en descenso estelar a través del escudo de la cuarentena. Se les permite plena funcionalidad, potencia y velocidad, y ahora coinciden con nuestro curso y trayectoria. Me di la vuelta mientras más de un centenar destellaban en la vista de los sensores, la mayoría más pequeñas que las nuestras, pero unas cuantas sustancialmente mayores y sin duda con un tremendo poder de fuego. Interdicción, dijo el didacta. El confirmador realmente contribuyó a preparar la trampa. Hizo un último intento de cambiar nuestra órbita hacia ascenso estelar, pero campos de confinamiento se extendieron para evitar que alcanzáramos la velocidad máxima y por supuesto no pudimos entrar en el desliespacio. Éramos como un insecto atrapado en una botella, zumbando en futilidad. Cuando el didacta había reunido toda la información posible, dijo, algo ha provocado la rebelión de los Sanshun. Pero no tienen armas. No tenían armas. El confirmador no ha estado atento. Claramente, siguen siendo usuarios escurridizos. El comandante de la flota de respuesta ordena que nos sometamos y desistamos, dijo la ancilla de la nave. Se me ordena entregar el control. ¿Debería obedecer? No hay elección, dijo el didacta. Miró a su alrededor, como si todavía tratara de encontrar una forma de huir, un lugar al que escapar. Lo observé con una doble conciencia, compartiendo de manera extraña e incompleta sus emociones y recuerdos de derrotas anteriores, destellos de camaradas muertos, mundos enteros destruidos en aparente represalia. Más de lo que yo podría soportar. Me alejé, tropezando con los humanos. ¿Qué nos pasará?, preguntó Chacas. Ni siquiera se supone que estemos aquí. Ellos castigarán, dijo Raíce. No pude responder. Yo no lo sabía. Una segunda ancilla apareció junto a la de la nave. Las dos se enfrentaron en algún tipo de combate, no físico, sino a través de todos los sistemas de la nave. Sus imágenes se fusionaban, se retorcían geométricamente unas sobre otras, y luego crecían en espiral y desaparecían. ¿Qué es eso?, le pregunté. Los supresores de IA, dijo el didacta. Interrogatorio instantáneo y transferencia. Nuestra nave ha sido despojada de conocimiento y control. Estábamos sintiendo toda la fuerza del armamento más moderno de una nave de guerra Forerunner, envueltos y aturdidos como una mosca en una red. Los campos de confinamiento cercanos parpadearon alrededor del centro de comando. Sentimos que la gravedad cesaba. Desde ángulos extraños, el didacta, los humanos y yo esperábamos indefensos en la penumbra, ciegos a toda actividad exterior. Nuestras propias ancillas se quedaron en silencio bajo los supresores de IA transmitidos desde el exterior. Finalmente llegó la oscuridad total. Pasaron los minutos. Raíce estaba orando en un viejo dialecto humano que no se había escuchado en 10.000 años. Sus secuencias me sonaban familiares. El didacta había estudiado alguna vez las lenguas humanas. Chacas estaba en silencio. Poco a poco, mi armadura empezó a fallar. Mi respiración era pesada y superficial. Algo brillaba a mi derecha.
Intenté girarme, pero la armadura estaba bloqueada y ahora me mantenía inmóvil. Un resplandor anaranjado aumentó a un brillo insoportable y vi que nuestros mamparos y superficies de control se derretían y colapsaban, mientras nuevas paredes de luz sólida luchaban por interponerse entre nosotros y el vacío. Incluso bajo asedio, despojada de casi todas las funciones superiores, la nave del Didacta intentaba valientemente protegernos. Nuestro mundo se convirtió en una lucha de formas libres y retorcidas entre haces destructivos y construcciones nuevas. Observé con fascinación entumecida cómo la lucha se elevaba a un terreno de juego que no podía seguir con mis sentidos naturales y luego disminuyó lentamente. Nuestra nave estaba perdiendo. La mitad de lo que quedaba del centro de control, abstracto y angular y mucho más pequeño, se desplomó y desapareció. Vi brevemente el flanco curvo de un elegante cazador asesino de la clase Desesperación, brillando y destellando mientras reflejaba el brillo moribundo de la destrucción de nuestro casco. Quedamos a la deriva. Nuestro aire se paralizó rápidamente y estábamos rodeados de vacío. Desde mi punto de vista cada vez más estrecho, llegaron 3 buscadores poderosos y plenamente funcionales, versiones más amplias y elegantes de las antiguas esfinges de guerra del Didacta. Carecían de las características de ceño fruncido de las máquinas más viejas, despersonalizados, oscuros, rápidos. Uno de ellos atravesó las paredes recién construidas y voló en círculos detrás de nosotros, luego descendió a popa, penetrando en los mamparos interiores, buscando a otros ocupantes. A través de las capas destrozadas de la cubierta de la nave, lo vi lanzar las esfinges de guerra, solo para aplastarlas como juguetes, cortarlas en secciones y luego reducirlas a polvo chispeante. Las esfinges no ofrecieron resistencia. Otro tomó al Didacta arrastrándolo, rebotando en su armadura como el juguete de un niño en una cuerda mientras era arrastrado desde la nave moribunda a las profundidades del espacio. El tercero permaneció cerca de mí, pero no hizo nada, como si estuviera esperando instrucciones. Entonces, justo cuando mi visión se redujo a un cono púrpura y pensé que había tomado mi último aliento, el buscador extendió sus manipuladores, agarró mi armadura y me sacó del casco roto, no hacia una flotilla de naves, sino hacia afuera. Alrededor, y finalmente, hacia abajo. Todos estábamos siendo arrastrados sin contemplaciones hacia la superficie del mundo Sanshun. 24. Paralizado, envuelto en un campo transparente como una burbuja, incapaz de hablar con alguien, mi ansilla desactivada por los supresores, tenía una visión de primera fila siempre cambiante de lo que hacen los Forerunners cuando su ira y miedo toman el control. No tienen disciplina guerrera. La atmósfera de abajo era una sopa arremolinada de humo y fuego. Las embarcaciones de guerra y los sistemas de armas automatizados eran en su mayoría demasiado pequeños para ser visibles, pero vi sus efectos, haces de luz de agujas punzantes, arcos brillantes que atravesaban continentes. Enormes pozos en forma de puñetazos perforados en la corteza y luego levantados, girados, volcados. Nunca había visto nada como esto, pero el Didacta sí. Sus recuerdos ofrecían comentarios y contexto mientras la agarradera me arrastraba hacia ese infierno. Durante algún tiempo, mi punto de vista involuntario se fue alejando del planeta. Mirando hacia afuera, vi armas y naves en órbitas más altas transitar como estrellas frenéticas, el sol cegador, y luego, el casco centelleante y en disolución de la nave del Didacta. La nave que la bibliotecaria había sembrado dentro del pico central del cráter Hamonkin, una masa doblada y rota que todavía penosamente intentaba reconstruirse. Una nave que ni siquiera tenía nombre. Varias veces, la agarradera y yo pasamos a través de pulsos de gas ionizado y plasma sobrecalentado que me hacían hormiguear los nervios y me hacían vibrar los huesos, sin sonido real. Poco a poco se hizo obvio que la aniquilación del mundo de los Sanshun no era totalmente unilateral. El planeta mismo era una fuente de pulsos de plasma y otra potencia de fuego. Y lo que es más interesante, vi una embarcación silueteada contra las estrellas que no se parecía en nada a las hechas por los Forerunners, una plataforma plana rodeada de ondulantes velas plateadas, revoloteando hacia adentro y hacia afuera como la campana de una medusa, como si tratara de nadar sin obstáculos, pero sin éxito. La campana se disolvió, la plataforma se desintegró. Cuerpos se derramaron, diminutos y sin movimiento, y luego todo se había ido. Volví a girarme. El planeta parecía lo suficientemente cerca como para tocarlo, tal vez 100 kilómetros más abajo, durante la noche, enfatizando el resplandor moribundo de lo que podrían haber sido bosques, ciudades.
Cerca del arco brillante de la salida del sol, un reluciente río estaba delineado contra la sombra del amanecer, tachonado con humeantes pinceladas de naranja. Naves en llamas, naves hechas para flotar en el agua. Había tiempo de sobra para compadecerme de mí mismo, para arrepentirme de todo lo que había hecho, pero contrariamente a todas mis expectativas y actitudes pasadas, no lo hice. No me apesadumbré por nada, no me arrepentí de nada. Simplemente observaba, esperaba. Esperando morir con una especie de satisfacción, si eso era necesario e inevitable. Me estaba preguntando por nuestros humanos, que tenían motivos para arrepentirse de haber tenido algo que ver conmigo. Y que, si aún vivían, ahora podrían estar añadiendo eso a su propia conciencia de batallas pasadas, viejas guerras. El premio principal era, por supuesto, el didacta. Había huido de un deber demasiado oneroso que no podía permitirse. Había luchado contra una decisión del Consejo, y al perder esa lucha, se había ocultado, y se había retirado honorablemente, por no decir permanentemente. Pero ahora sus oponentes lo tenían de nuevo. Eso me pareció más que significativo, me causó una ira más profunda que cualquier otra cosa que me hubieran hecho. Cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí de nuevo, bengalas de la entrada atmosférica estallaron por todos lados. Estábamos muy cerca de la superficie, a menos de 60 kilómetros, y descendiendo rápidamente. Volví a girar y vi el espacio a través de un cono de gases ionizados. Centrado en ese cono, algo imposible apareció mucho más allá de la panoplia de naves y el intercambio de armas, una enorme ondulación que agitaba las estrellas como un palo que daba vueltas entre pintura salpicada. La perturbación se extendió a través de más de un tercio de mi vista, luego fue enmarcada por un encaje elíptico de luz sólida. Reconocí que este era uno de los extremos de un portal masivo, diseñado para transportar una gran cantidad de masa en una base continua. Observé sin emoción cómo un enorme pero delicado anillo plateado emergía a través del agujero púrpura en el centro del encaje. A pesar de su tamaño, el portal se había abierto lejos de las naves que estaban en órbita, a más de 1.000.000 de kilómetros de la órbita del mundo moribundo de los Sanshun, mucho más allá de la guerra, la muerte, las preocupaciones de pequeñas criaturas como yo. Es enorme, mis labios trataron de decir, pero de nuevo mi aliento se detuvo, mis pulmones se agitaron, traté de aspirar el aire que quedaba, pero claramente, me estaba quedando sin aire. El buscador me estaba remolcando hasta la superficie con solo la burbuja como protección. El anillo que estaba muy por encima brillaba. Dentro de su delicadeza, rayos de luz sólida se dirigieron hacia el centro y crearon un brillante núcleo de color cobre de un tercio del ancho del propio anillo. La mitad del anillo quedó en la sombra, la otra mitad brillaba bajo el sol. La superficie interior está cubierta de agua. Mi visión de túnel se estrechó alrededor del anillo, se concentró en él, y noté pequeños detalles, nubes en sombra, imposiblemente diminutas contra tal vastedad, montañas, cañones, detalle tras detalle mientras mi visión tanto se agudizaba como se encogía hacia adentro, hasta que se desvaneció por completo y fui a la deriva a través de un grueso pozo de nada. Fue ahora cuando el dominio se abrió para mí, sin el beneficio de la ancilla, la interfase o la experiencia pasada. Era algo nuevo, profundo, sin forma, que tenía sentido. Yo estaba muriendo, después de todo. Entonces, asumió una forma, elevándose a mi alrededor como un hermoso edificio con una arquitectura brillante e indefinida, que no se veía bien, sino que se sentía con claridad, se sentía, una ligereza que llevaba su propia alegría sombría. Aquí viene todo el mundo, pensé. Y todos los que habían visitado el dominio me dijeron: preserva. La ligereza desapareció instantáneamente. El edificio estaba siendo despedazado justo cuando nuestra nave había muerto. Más mensajes. Este tiempo está llegando a su fin. Preserva. La historia de los Forerunners concluirá pronto. Venían con un grito de angustia en aumento, como si me hubiera conectado a una cámara donde las esencias estaban derramando más que recuerdo y conocimiento, derramando frustración, horror, dolor. Antes del golpe y de la repentina irrupción de aire frío, aire limpio, respirable, pero con un fuerte toque de hollín y ozono, el dominio se elevó y se alejó. Estaba agradecido de estar libre del mismo. Por un momento, dudé de haber visto algo más que un reflejo de mis propias emociones y problemas. A veces, hay un aspecto de espejo roto.
Vagamente me preguntaba sobre el anillo gigante. ¿Lo había imaginado? Parecía tan real. Entonces una palabra resplandeció en mi mente revivida, resonando desde la imagen que acababa de ver o imaginar o conjurar desde la anoxia. Esa sola palabra se conectaba íntimamente con lo poco que el dominio me había revelado: muerte, destrucción, poder masivo. Esa palabra era Halo. 25. Hanjur QOM, el gran mundo en cuarentena. San Shun. ¿Qué demonios te han hecho manipular? La voz era educada, culta. Reconocí sus tonos altamente entrenados e inculcados, como una poderosa música elevándose y haciendo eco a través de una gran y solemne estructura. Por un momento, pensé que quizás este era el dominio otra vez, hablando de una manera más física y personal. Sin embargo, no fue así. La voz estaba entrando por mis oídos. Podía oler algo más que a quemado, como el resonante y almizclado perfume preferido por mi padre, demasiado caro para mi padre de intercambio u otros mineros o guerreros siervos. Sin embargo, la voz definitivamente no era la de mi padre. Mis ojos estaban abiertos, pero solo mostraban una oscuridad nadando con sombras vagas. Apaga los supresores. Su armadura puede revivirlo. Y lo quiero revivido. La misma voz, pero no dirigida a mí. Otra voz, menos poderosa, servil. No sabemos si la armadura ha sido contraequipada. Apágalos todos. Tenemos al que queremos. Obtengamos algunos detalles adicionales. Estoy seguro de que hay un plan loco acechando por aquí en alguna parte. Mi armadura se aflojó. La fuerza volvió a mi carne. Tenía algo de libertad de movimiento, pero no mucha. El supresor había sido apagado, pero los grilletes físicos aún me retenían. Parecía que colgaba de una cadena o un gancho en un volumen grisáceo y resonante. Parpadeé para despejar la borrosidad. Ahí estás, dijo la voz. Te pregunto de nuevo, manipular. ¿Qué te ha hecho el didacta? Me las arreglé para hablar, apenas. Soy una primera forma. No un manipular. Hueles como un guerrero siervo, pero pareces más un constructor deforme. ¿Cómo sucedió eso? Mutación nominal. Necesaria dadas las circunstancias. La poderosa voz se volvió llena de compasión. ¿Sabes dónde estás y qué ha pasado? Vi el planeta siendo devastado. Vi un gran anillo iluminado por el sol en un lado. Tal vez lo imaginé. Estás en lo que queda de Hanjurum, el planeta del tratado principal de los Sanshun. Nuestros antiguos enemigos se han convertido en enemigos de nuevo. No es imprevisto, pero ¿puedes decirme por qué los prometeos permitieron que esto pasara? No. Traté de concentrarme en una pared de luz borrosa y cambiante a mi izquierda, y no pude. Nada de eso me resultaba familiar. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué la reciente visita de la bibliotecaria ha provocado este levantamiento? No sé si fue así. Pero sabes lo de su visita. El confirmador lo mencionó. Ah. Una vergonzosa farsa, ¿quién vigila a los guardias? Aún así, tiene el ingenio para servir a aquellos que lo liberan de sus onerosos deberes. Parece que recuerdas algunas cosas importantes. No estoy tratando de engañarte. Por supuesto que no. Debes sentirse bien estar de vuelta entre los de tu clase. Aún no sé si lo estoy. Un regreso violento al redil, eso es seguro, pero dadas las circunstancias, no podíamos permitirnos que una nave sin asignar interfiriera con nuestras operaciones. ¿Había humanos? No lo he preguntado. Si es así, esa infracción también será castigada. A medida que mis ojos se aclaraban y mis sentidos volvían, la gran silueta grisácea que tenía ante mí tomó forma y enfoque. Vi a un constructor, quizás el mejor ejemplar de mi rango que jamás había observado, guiado amorosamente a través de al menos 3, posiblemente más mutaciones. Esculpido y entrenado para altos cargos, incluso el propio consejo. ¿Quién eres?, le pregunté. Soy el maestro constructor. Ya me has conocido antes, manipular. Aún así, insistía en llamarme así. Se suponía que era un insulto. Recuerdo vagamente a alguien como él en mi juventud, visitando el mundo de mi familia en el complejo de Orión. No se le llamaba entonces maestro constructor.
Se le conocía simplemente como Faber. Donde el didacta había sido amasado y labrado, el maestro constructor había sido suavemente tallado, redondeado, pulido hasta un brillo gris rosado. Su piel irradiaba perfume almizclado. Pensé en los Anshum y en su capacidad de encanto. Estábamos dispuestos a lo largo de un pasillo largo y poco iluminado, más ancho de lo que era de alto, dividido por bloques angulares escalonados contra las paredes. Cada pocos segundos, barras de luz verticales se deslizaban por el medio, una función desconocida para mí. Mi ansilla aún estaba suprimida. El maestro constructor caminó a mi alrededor. ¿Cuándo te uniste al didacta en su misión? En Erde Taidene. Erde Taidene está asignado a los trabajadores de vida como reserva natural, bajo la protección de la bibliotecaria. ¿Estuvieron los humanos involucrados en este complot desde el principio? No sé a qué te refieres. ¿Eran conscientes de las consecuencias de liberar al didacta de su torreón guerrero? No lo creo. Es nuestra mejor teoría hasta la fecha, que todos ustedes fueron guiados por la bibliotecaria en un esfuerzo por frustrar al consejo. ¿Estás personalmente en desacuerdo con el consejo? No lo sé. ¿Cómo puedes estar tan desinformado? Al no prestar atención, le dije. Vivía entre mineros antes de escabullirme hacia Erde Taidene. Tienen poco interés en los constructores y sus asuntos. Cierto, dijo el maestro constructor. Tu familia te expresa su apoyo, pero la decepción y la sorpresa por tus acciones son extremas. Por el momento, tu padre me ha confiado, personalmente, tu bienestar. Eso no sonó bien. Dudaba que me hubieran entregado con ligereza al maestro constructor. Los constructores en general tienen fuertes lazos familiares. Lo cual, por supuesto, mi familia estaba acostumbrada a que yo probara. Afirma que no sabía que estabas en Erde Taidene. Que fuiste enviado a Edom. ¿Le informaste de tu destino? Peor y peor. El más mínimo paso en falso o la más mínima declaración de mi parte podría poner en peligro a toda mi familia, eso estaba claro. Soy reacio a decirte cosas que podrían estar equivocadas. Mis pensamientos todavía están confusos, y mi memoria después de la mutación también es dudosa. Me gustaría ayudar, maestro constructor. Y lo harás, en su momento. Mientras tanto, disfruta de otro breve descanso. Todavía tenemos trabajo que hacer aquí, y después de que eso termine, te atenderemos. Ahora, ¿dónde están esos humanos? Levantó su brazo y mi armadura se bloqueó. El campo del supresor regresó, esta vez tan alto que automáticamente empecé a desmayarme. Justo antes de que cayese en la inconsciencia, volví a sentir un roce con el dominio. Están a punto de darle poderes que nunca antes había tenido. Justo como lo hicieron hace mucho. Los que ignoran la historia están condenados a repetirla. Pensé que reconocía a quien o lo que sea que había depositado este mensaje, pero no pude ubicar el recuerdo. No había sido el didacta, eso era seguro. Puede que ni siquiera haya sido un forerunner. 26. Ahora apareció la luz más brillante que jamás había visto. Estaba despierto de nuevo, mirando desde una plataforma transparente, quizás la nave insignia del maestro constructor, sobre los escombros de una ciudad. La luz provenía de una horrible bola de plasma que se elevaba en el horizonte, lanzando corrientes secundarias de interferencia de patrones de materia, masa que se convertía tanto en radiación electromagnética como en energía de vacío. Los escudos se oscurecieron, pero no antes de que sintiera otro hormigueo y quedara temporalmente ciego. Mi armadura tendría un trabajo real que hacer después de todo esto para reparar el daño de la radiación. En esa oscura pausa, la memoria del didacta me mostró cómo hubiera sido una ciudad Sanshum antes de esta destrucción, extensas y ramificadas torres orgánicas y calles anchas y curvas, miles de calles dispuestas como ondas cruzando un estanque. Los Sanshum, fieles a su tradición, habían utilizado todos los medios a su alcance para recuperar una existencia cómoda, con comercio ligero y viajes entre dos mundos adyacentes y varias lunas pequeñas, los comienzos, en tiempos mejores y bajo otras circunstancias, de una recuperación histórica completa. Otro amanecer pareció llegar cuando mis ojos se recuperaron. Nuestra nave descendió sobre una amplia llanura abierta, rodeada de altas naves y columnas de humo y custodiada por un sombrío contingente de constructores con armadura de batalla. Seguridad de los constructores. Eso aún me parecía extraño. 3 burbujas de confinamiento aparecieron a mi lado,
colgando de hilos de remolque de agarraderas. Una contenía a Raíce, con los ojos cerrados, la cabeza levantada en su armadura, la otra, a Chacas, cuya cara mostraba un poco de conciencia. Y la tercera contenía al didacta, desnudo y plenamente consciente, rodeado de proyectores de dolor, despojado de armadura, honor, dignidad y haciendo todo lo que podía para no mostrar su agonía. Me miró, y en sus ojos había una pregunta que aún no podía responder. Se le aplicó más dolor y volvió a mover la cabeza hacia adelante, mirando solo al maestro constructor. Has causado muchos problemas, Prometeo, y ahora has arrastrado a tu esposa y a estos pobres subordinados. Este, creo, fue el punto en el que mi madurez llegó en un apuro terrible. El maestro constructor, lo supiera o no, ahora tenía un feroz enemigo, yo. Viniste aquí a reunirte con los Ancients, ¿no es así?, preguntó el maestro constructor. Bueno, vamos a arreglar esa reunión. La bibliotecaria recientemente rescató a unos cuantos, y eso parece haber encendido el levantamiento cuya cuestión final se está decidiendo incluso ahora. Ella está fuera de mi alcance, desafortunadamente. Pero tú no lo estás, y estos no lo están. Una línea de prisioneros Ancients, también envuelta en burbujas de restricción, fue empujada hacia el frente como una cadena de cuentas sobre el campo, hasta que todos fueron colocados en la amenazante sombra de la nave del maestro constructor. Ninguno tenía evidencia de la legendaria y sensual belleza de los Ancients. Observé un surtido de ancianos de aspecto decrépito, no guerreros alerta o jóvenes enérgicos. Varios habían llegado en las extrañas sillas de ruedas que el confirmador había mencionado, con la cabeza y los hombros cargados de amplios cascos ornamentales con alas extendidas. Otros, más en forma, desataron los recuerdos enterrados del didacta de hermosas figuras de épocas pasadas, cuando los Ancients habían ante todo demandado satisfacción sensual en sus vidas. Parecía verlos como si estuvieran en una larga y ornamentada procesión, patrones, sombras y ecos de figuras pasadas que se remontaban durante miles de años. El maestro constructor es bien conocido, dijo el líder de los ancianos con voz enfadada y sin pulmones. Soy llamado, por mis compañeros, viento sustentador. ¿En qué podemos ayudarle, triunfador? El maestro constructor ordenó a Chacas y Raíce que avanzaran, fuera de la sombra de la salida del elevador. Los humanos en su armadura paralizada parecían solo medio conscientes de su situación. Me preguntaba si el maestro constructor también los había rodeado de proyectores de dolor. La delegación Ancients reaccionó con sorpresa e incluso enfado. Uno de los profetas ordenó que su silla se moviera hacia adelante y observó a Chacas con una expresión profundamente triste. Están degradados, anunció el profeta a los que se reunían y se agolpaban detrás de él. Este es el destino que nos esperaba. Fue predicho por profetas pasados y demostrado por la tristeza de la bibliotecaria. ¿Fue la presencia de estos desgraciados lo que nos trajo esta devastación? No olvidemos la construcción secreta y el acopio de naves y los ataques a nuestra flota visitante, dijo el maestro constructor. Viento sustentador bajó la cabeza, el amplio tocado vibrando. Chacas y Raíce permanecieron quietos y en silencio, pero Chacas volteó su mirada hacia mí y parpadeó. No tenía ni idea de lo que esto significaba, pero me animó. Aparentemente no me consideraba su enemigo, y por eso sentí una triste gratitud. ¿Es esto un intento de recordarnos nuestra vergüenza en nuestro tiempo de destrucción final?, continuó el anciano. Chacas miró ahora hacia los cielos. Tal vez estaba pensando en momentos pasados en los que los humanos, Ancients y Forerunner se habían reunido, en otros tiempos aún más violentos. El anciano ahora se movió alrededor de Raíce. Raíce lo miró con desprecio, su pequeño rostro peludo más de 1 metro más alto que el arrugado semblante del anciano, menos, por supuesto, esa ridícula corona. ¿Y por qué les diste la armadura Forerunner?, chirrió y resopló el anciano. ¿Son estos vencidos ahora elevados a un estatus más alto que aquellos con los que firmaron los tratados? ¿Los reclutaste para este ataque? Los humanos son siervos de la bibliotecaria. El maestro constructor ordenó que varios guardias de la seguridad de los constructores estuvieran entre los humanos y el Ancients. Empujaron firme pero suavemente hacia atrás al anciano. Entonces el maestro constructor se volvió hacia el didacta y le preguntó, ¿qué recuerdos afloran en ti ante este espectáculo lamentable? El didacta no respondió. ¿Hay otras pistas que podemos encontrar aquí, sobre lo que hemos perdido? Sí.
Eso era, en parte. El didacta había venido aquí para... La silla del anciano se echó hacia atrás. La bibliotecaria seleccionó a algunos de entre nosotros y luego se fue. Su visita nos dijo que sin importar lo que hiciéramos, la destrucción pronto estaría sobre nosotros. Reaccionamos como cualquier especie civilizada para preservar nuestro patrimonio y a nuestros hijos. ¿Qué has traído sobre nosotros?, el anciano resolló, con la cara lívida. Nos dieron su palabra de honor. Piensa que ocultaban un gran secreto, dijo el maestro constructor. ¿Sabes por qué estamos aquí? No somos salvajes. Hemos observado, escuchado. Tu gente está al borde de la desesperación, incluso del pánico. El frente ha avanzado, el frente que empujamos más allá de la galaxia. Hace 10.000 años, el enemigo que derrotamos, que ustedes no pueden. Todavía estaba tratando de recuperar completamente lo que sabía que estaba dentro de mí, la historia del Flood del didacta. Solo sentí una agitada marea de caos. El anciano levantó sus flacas y débiles manos, como si estuviese regocijándose. Se volvió hacia el maestro constructor. ¿Y ahora, has perdido algo, no es así? Algo tan tremendo e importante que seguramente no puede ser escondido. El maestro constructor finalmente pareció mostrarle al anciano algo de simpatía. Se ha dicho que los humanos y Sanshum encontraron el secreto para destruir a sus mayores enemigos. Ustedes fueron preservados si alguna vez necesitábamos ese secreto. El maestro constructor trajo la perdición sobre nosotros y sobre ustedes mismos. No hay secretos, no hay futuro. En cuanto a su perdición, eso es lo que creo, dijo el maestro constructor. Veo que nunca hubo un secreto ni una razón para preservarlos. Han violado nuestro tratado. Los Forerunners nunca toleran la traición de la confianza. Pero, aunque tengo claro que no tienes nada que ofrecer, tengo que preguntarte sobre el secreto del didacta, el que conspiró para ocultar, con tu ayuda. Llegó otra serie de burbujas, ocupadas por un grupo muy diferente de Sanshum, ensangrentados, sin extremidades, apenas conscientes de su entorno. Más allá de sus heridas y sus ropas andrajosas, estas eran criaturas bien formadas, elegantes y musculosas que se ajustaban mejor a la imagen tradicional de los Sanshum. Las burbujas se abrieron y los guerreros del maestro constructor organizaron a los cautivos en una fila ante nosotros, ante los ancianos. Incluso en el dolor y bajo restricción, la forma en que se movían transmitía poder y encanto, sometidos a las circunstancias, pero reales a pesar de todo. El anciano atado a la silla casi escupió a los recién llegados. Estas son las víboras en nuestras camas, los agentes personales de esta derrota. No compartiré aliento con ellos. Chacas trató de reír. Meramente terminó ahogándose. Raíz se lo vio todo con los labios apretados, las cejas en alto, los ojos brillando como si fuera una advertencia. Nunca lo había visto enfurecido. Su tamaño no lo disminuía ahora. El maestro constructor caminó a lo largo de la línea, estudiando con un aire reflexivo ambas variedades de Sanshum, tan diferentes como el día y la noche, viejo y nuevo, edad y juventud. Pero aquí, yo sabía que las figuras más desecadas y decrépitas eran los verdaderos revolucionarios. El maestro constructor retrocedió y se detuvo ante el didacta. Prometeo, escúchame, él dijo. Tienes una última oportunidad para redimirte. He hecho que mis fuerzas especiales de inteligencia busquen por todo el planeta. Todos los que podrían confirmar lo que dices que existe están reunidos aquí, preservados incluso en su traición. Sus familias están muertas, la resistencia completamente aplastada. Seguramente ahora revelarán lo que han ocultado durante tanto tiempo, o eso has afirmado, todos estos miles de años. El didacta los contempló con cansancio. Has escogido y preservado, por error. La fría furia del maestro constructor se acumuló hasta que pensé que levantaría el brazo una vez más y pediría que nos rodearan proyectores de dolor a todos. Entonces, retrocedió su ira. Mirando hacia su rostro, me preguntaba qué recursos había adquirido al ascender de manipular a primera forma, o segunda, o tercera. No parecía más sabio por todo eso, solo más poderoso, más cruel. En comparación, el didacta era el forerunner más gentil, una contradicción completa a mi comprensión anterior. ¿Ninguna pregunta para ellos?, preguntó el maestro constructor.
Había un San Xium a quien conocí y con quien trabajé después de su derrota, dijo el didacta, sus ojos barriendo lentamente la línea, los ancianos. Él también entró en un estado de exilio para expiar la derrota que enfrentó contra mis fuerzas. Antes de eso, establecimos una especie de vínculo, como podría haber entre los que perdieron y eliminaron a tantos valientes compañeros y familiares. Él fue quien me dijo que cuando llegara el momento, cuando los enemigos de todos regresaran, revelaría su secreto, a cambio de la libertad de sus descendientes. No lo veo aquí. Hablas de nuestro primer profeta, dijo el anciano, su bravuconería desapareciendo. ¿Dónde está esta bestia sucia?, preguntó el maestro constructor, usando la calumnia más obscena sobre todos los que no son de nuestra especie. Vi su palacio destruido en el primer asalto, dijo el anciano, su voz áspera y triste. Ya no existe. El maestro constructor levantó su mandíbula roma, movió su mano, y sus soldados se colocaron tras la línea de prisioneros San Xium heridos. Luego se dirigió al didacta. Puedes salvar a estos guerreros si nos cuentas lo que pasó en Charumatkor y cómo eso se relaciona con este profeta y su secreto. Una prisión tiene a un prisionero, pero alguien aquí tiene la llave. Vi algo en la mirada del maestro constructor que me congeló la sangre. Todo su esmalte y preparación, todas sus elegantes mutaciones, no podían ocultar la conciencia de que su poder estaba disminuyendo rápidamente. Todo lo que hacía aquí era desesperado. Lo que se había perdido, lo que había desaparecido, no era algo que los Forerunners pudieran permitirse perder, y no era solo el prisionero de Charumatkor. Recordé el vacío en forma de anillo y el rastro de corriente que quedaba en el campo magnético y el viento solar del sistema Charumatkor. ¿Era el mismo que el anillo que estaba en el sistema San Xium? ¿Tenía el maestro constructor más de uno a su disposición? Cada uno capaz de destruir casi toda la vida en un sistema solar. Llevaste tu halo a Charumatkor, le dije. ¿Es eso lo que perdiste? Suficiente, ordenó el didacta, e instantáneamente me callé, apagué mis emociones, endurecí mi postura, pues él tenía razón. Esto no era para que otros lo oyeran. Ni siquiera yo debería saberlo. El maestro constructor me miró horrorizado, su brillo y dignidad borrados. Se me acercó de costado, como si yo fuera una serpiente que podría atacar y causar aún más dolor. Si nadie puede decirme a dónde se ha ido este prisionero, o, de hecho, quién o qué era, entonces hemos terminado aquí. Este mundo se terminó. Esta línea de la historia está a punto de terminar. El maestro constructor agachó su cabeza cerca de la mía. Estuviste en Charumatkor, él dijo en voz baja, suavemente pero inquietante. Si no fuera por el poder de tu familia, te convertiría en una neblina de células cerebrales ardientes y te dispersaría por este campo. ¿Qué podría yo distinguir de esas cenizas ingenuas, manipular? Eres solo un lamentable eco del didacta. Lo que tú sabes, él lo sabe, y mucho más. Y es mío y puedo hacer con él lo que me plazca. Los guardias restauraron las burbujas alrededor de los prisioneros San Xium, esta vez incluyendo a los ancianos en sus peculiares sillas. Entonces se acercaron al didacta y lo encerraron en un supresor. Los humanos fueron los siguientes. Cuando vinieron hacia mí, el maestro constructor los detuvo por un momento, lo suficiente como para decirme, hemos notificado a tu familia. A través de una larga relación, someto mi ira. Tu padre ha afirmado su autoridad. Serás intercambiado, pero tu familia será multada, una multa atroz. Tus días de vagabundeo han terminado, nacido de las estrellas de duración eterna. ¿La autoridad de mi padre? ¿A dónde llevas al didacta? ¿Dónde me será más útil? ¿Y los humanos? La bibliotecaria se ha excedido más de lo habitual esta vez. Todos sus proyectos serán suspendidos. Los soldados voltearon sus supresores sobre mí. Lo último que vi fue la cara del didacta, contorsionada por la agonía, pero sus ojos estaban bien fijos en los míos. Lo sabía. Él lo sabía. Entre nosotros había más que eco y respuesta. Mi mundo se encogió en un estrecho nudo gris. 27. Debía ser devuelto al lugar donde comenzó mi vida, dentro del amplio vals orbital de 3 soles en el gran complejo nebular de Orión, devuelto a casa y familia, donde esperaba que se me permitiera recuperarme, meditar y alcanzar mi propia madurez, a mi manera y en mi propio tiempo. Mientras estaba todavía inconsciente, la seguridad de los constructores me escoltó fuera de la esfera de cuarentena a un sistema adyacente.
Finalmente, se me permitió despertarme y me encontré en un transporte de personal desmantelado y una embarcación de investigación compartida por mineros y constructores. Mi viaje a partir de ese momento fue rápido, tranquilo, en su mayor parte sin incidentes. No me trataron de manera diferente a los demás pasajeros, en su mayoría ingenieros estelares. Parecían pensar que era un guerrero siervo reclutado por los constructores y recuperándose de un trauma inexplicable. Al parecer, muchos de ellos estaban siendo trasladados a centros de recuperación. No les dije lo contrario. Otros continuaron considerándome como una especie de monstruo. No podía estar en desacuerdo. No disfrutaba mirarme en un espejo. Ciertamente había crecido. Mi fuerza física era mucho mayor. En casi todos los sentidos, supongo que en realidad soy un monstruo. El hecho de que mis compañeros de viaje me prestaran atención hablaba bien de la amable cultura de estos aventureros científicos que querían desarrollar y aumentar el reino Forerunner sin conquistas militares. Nuestra nave se detuvo en varias instalaciones donde la ciencia de la formación planetaria estaba siendo desarrollada en etapas avanzadas. Los mundos rocosos eran un lujo, me explicó uno de los mineros en la pequeña sala de descanso de la nave. Los Forerunners ahora tenían la habilidad de colapsar un campo de asteroides en una masa fundida de 20 megámetros de rango, luego enfriar y curar el protoplaneta en menos de 10.000 años. El último problema sigue siendo la domesticación de las estrellas jóvenes, dijo. Pero estamos trabajando en eso. Enviamos ingenieros de clase estelar equipados con arcillas de tercera clase, los llamamos jinetes de plasma. Les encanta el calor, pero la mayoría desaparecen después de unos pocos cientos de años, simplemente desaparecen. No sabemos qué les ocurre. Sin embargo, hacen el trabajo. Escuché cortésmente, pero mi propia miseria dejaba poco en el camino de la curiosidad. Como mi armadura no tenía una arcilla, a veces dormía, y mis sueños eran extraordinarios, cubriendo miles de vidas y millones de años, cortados y reordenados en un denso tapiz de líneas universales, pero los olvidaba casi inmediatamente al despertar. En nuestro camino a través de los confines exteriores del complejo nebular de Orión, entramos y salimos del desliespacio para entregar nuestros suministros e investigadores a varias guarderías estelares. En realidad nos encontrábamos a 1.000.000 de kilómetros del planeta natal de los Forerunners. Un mundo de cenizas desolado y azotado por la radiación, conocido en la lengua más antigua como Givalv. Givalv había sido una vez un paraíso. Emergiendo en el reino galáctico, estos primeros Forerunners habían estado contentos de vivir y desarrollarse en una gloriosa cuna de tan solo 12 estrellas, pero sus primeros experimentos en ingeniería estelar habían salido mal, causando una serie infecciosa de novas que iluminaron todo el complejo de Orión durante 50.000 años y casi destruyeron nuestra especie. Las imágenes de esa época muestran que la nebulosa era extraordinariamente brillante y colorida. Los Forerunners hace tiempo que habían mejorado su habilidad y habían cometido menos errores. Ahora el complejo era más oscuro y mucho menos activo, apenas visible desde una distancia de más de 100.000 de años luz. Mientras que los otros estaban enterrados profundamente en interacciones con sus arcillas, observé nuestro viaje con solo ojos, mente y memoria. La única interrupción fue un problema de navegación causado por perturbaciones en el propio desliespacio. Cuando se nos informó que nuestra nave estaba 5 años luz fuera de curso, un investigador conjeturó que los grandes portales estaban siendo sobreutilizados últimamente. Nos han dicho una y otra vez que no podemos entregar materias primas a sistemas necesitados. Lo único que podría causar este tipo de problemas es el paso frecuente de embarcaciones excepcionalmente grandes, abusivamente frecuentes e inimaginablemente grandes. ¿Y quién creen que autoriza eso? Barrió a todos sus compañeros de viaje con una mirada significativa, como si nos viéramos obligados a divulgar algo de nuestro propio conocimiento sobre estos asuntos. Los otros, los que emergieron de sus estudios ancillares, uno y todos se burlaron de su teoría. No dije nada. Había presenciado uno de esos pasajes y la evidencia de otro, pero ciertamente no me correspondía hablar de lo que había visto. No obstante, este problema causó un desvío inesperado e incontrolado que provocó una inspección sorpresa de un equipo de constructores exaltados. Llegaron en una nave de guerra de diseño desconocido, elegante y rápida, que nos interceptó cerca de una asociación antaño desierta de planetas extrasolares.
El rumor se propagó rápidamente entre los investigadores de que nos habíamos acercado a una instalación segura de la que ninguno de ellos sabía nada. El grupo de abordaje consistía de seguridad de los constructores, ninguno de ellos guerreros siervos, contrario a la larga tradición. Observaron todas las cortesías apropiadas, luego revisaron minuciosamente los registros del transporte. Después de eso, amablemente nos pidieron que nos despojáramos de nuestra armadura, por supuesto yo no usaba ninguna, e interrogaron a las ancillas de los investigadores en busca de lo que nadie hubiera dicho. El equipo pronto partió, habiendo concluido que nuestro traspaso fue accidental, pero sin dejarnos nada más sabio. Antes de irse, uno me lanzó una mirada que combinaba desprecio y lástima. Yo era el único al que habían ignorado. Esto naturalmente despertó sospechas sobre mí. También se propagaron rumores de que yo era la verdadera causa del retraso y que solo los más valientes y los investigadores inferiores me hablarían desde entonces. Pronto, hasta ellos me excluyeron. El resto de mi viaje fue solitario, hasta que, a 12 años luz de casa, fui trasladado a un veloz yate compartido por mi familia y otros 5 clanes constructores. Mi padre, mi madre y mi hermana me saludaron al cruzar del transporte al yate. No había visto a ninguno de ellos en 3 años. Mi padre había sido objeto de otra mutación desde que me fui y ahora tenía un parecido diferente y perturbador con el maestro constructor. Mi madre había cambiado muy poco, si acaso, solo se había vuelto más tranquila y digna, comenzando su tercer milenio interino, durante el cual no daría a luz, ni de otra manera crearía descendencia. Considerando que mi padre medía 4 metros de altura, tenía los hombros anchos y las piernas gruesas, su piel era como ónice pulido, sus parches de cabello bien recortados de color blanco púrpura, sus ojos negros salpicados de plata, mi madre medía un poco más de 2 metros de altura, delgada como una caña. Su cabello rojo profundo y su piel gris plateado. Mi hermana era un poco más alta que nuestra madre y menos delgada, en esa etapa de transición previa al intercambio familiar, el cortejo, el matrimonio. Incluso antes de mi exilio a Edom, ella había estado experimentando una suave mutación hacia la madurez reproductiva y ahora estaba en la fase más temprana de su avance hacia la primera forma. Me saludó con una apreciación silenciosa y con los ojos muy abiertos, luego me abrazó rápida y calurosamente. Mi madre, viendo mi condición, me saludó con una formalidad dolorosa. Mi padre, con un apretón firme de mi hombro, escondió sus emociones y solo intercambió unas pocas palabras escogidas con precisión, dándome la bienvenida de nuevo al redil. Mis padres tenían más de 6.000 años. Mi hermana y yo teníamos apenas 12. Estoy seguro de que habrá mucho de qué hablar, concluyó, antes de enviarme a mis aposentos a probarme una armadura nueva. Cenaremos en 1 hora. En la pequeña cabina, elegantemente decorada, la nueva armadura me rodeó con maestría. La nave ensambló una ancilla perfectamente digna y poco llamativa de sus propias reservas. Neutra y simple, parecía una parodia superficial de la proporcionada por la bibliotecaria, no muy útil y completamente poco emocionante. Disculpas por este primitivo accesorio, dijo la nave, notando mi reacción. Tu ancilla puede, por supuesto, ser mejorada cuando llegues a tu finca. Sentí una profunda punzada de soledad y una extraña sensación de pena. La ancilla no sabía cómo animarme ni qué palabras de apoyo ofrecerme. Me sentía responsable de todo lo que había ocurrido y seguía ocurriendo, grandes acontecimientos conocidos y desconocidos, muy lejanos, más el destino de un Prometeo y 2 seres humanos. Esa primera cena a bordo fue incómoda, tranquila y poco iluminadora. La nave trató de servir lo que creía que eran mis comidas favoritas. En mi condición actual, me hicieron sentir vagamente indispuesto. Quizás necesite una dieta más adecuada para un guerrero, sugirió mi padre. Suavizando un destello de ira, no le pregunté en qué podría estar involucrado, profesionalmente, para que a 20.000 años luz de distancia yo fuera tratado con severa indulgencia por un maestro constructor que de otra manera sería muy poderoso. Había avanzado, muy bien, más allá de ser una vergüenza, a ser un gran desastre, tanto en comportamiento como en apariencia física. En unos días, estábamos en casa de nuevo.